de desarrollo, entre comillas, que nosotros hemos llamado Pacto contra el Estado Social de Derecho. Bueno, yo me presento, soy Mario Valencia, director de Sede Trabajo. Hemos hecho parte de este equipo pues, que ha producido este documento y que ha organizado este foro. Y sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a la senadora Aida Bella, senadora de la República de la bancada de Centes. Muchas gracias por acompañarnos, senadora. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores del foro, pero también a cada uno de ustedes que de pronto han sacado tiempo libre o están por fuera de la clase o bueno, tienen algún interés especial sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Efectivamente, somos de la Comisión Cuarta, precisamente la Comisión del Plan. En esa Comisión del Plan se tienen que dar los primeros debates. Generalmente estamos reunidos las comisiones tercera y cuarta, que son las comisiones de finanzas, las que estudiamos el plan de financiamiento, la ley de financiamiento y ahora el Plan Nacional de Desarrollo. Es la comisión que se encarga fundamentalmente de lo segundo, pero también tenemos que ver cada vez que hay problemas de carácter económico. Por eso hemos invitado en la última sesión de la Comisión Cuarta al señor director de la DIAN. ¿Por qué al señor director de la DIAN? Porque él ha dicho desde que se posesionó que va a detener la evasión fiscal. Lo primero que le hemos dicho es que por favor, ¿por qué no detiene la evasión fiscal de la DIAN? Porque ahí se produjo en el 2005 un concepto jurídico del señor jefe jurídico de la DIAN que tumbó constitución, leyes y todo. Y dijo que el párrafo que se aplicaba precisamente en la cuestión de regalías, pues para las cuestiones de petróleo, que se había hecho un artículo solamente para Ecopetrol, él dijo que no, que era para todas. Y entonces las transnacionales descontaban de las regalías los impuestos, o de los impuestos las regalías. ¿Qué tal eso? Perdimos en menos de 10 años más de 13 billones de pesos, una reforma tributaria. Porque a un señor se le ocurrió, no sé dónde trabaja, me imagino que debe tener un buen puesto en alguna transnacional. No he tenido tiempo de buscar dónde está el señor, pero aquí los investigadores de pronto ya lo tienen ubicado. No, era un funcionario. Era un funcionario, un funcionario jefe de la oficina jurídica de la DIAN, nos tumbó todo. El Consejo de Estado ya dijo, desde hace 2 años, que no era posible eso y que las transnacionales, las empresas que no eran Ecopetrol debían pagar tanto las regalías como los impuestos. Lo citamos para que nos diga cuánto ha recogido en 6 meses. Porque nos dijo en la ley de financiamiento que había mandado una circular para todo el país. Y nosotros le dijimos, si mandó la circular para todo el país, nos hace el favor de decirnos hoy que ya pasó el primer trimestre y que tienen que estar las cuentas consolidadas, ¿cuánto recogió de más? ¿Para qué? Pues para financiar las universidades, para financiar la salud, para financiar tantas cosas que tenemos en este país. Yo les quiero decir cómo es poco más o menos el trámite en el Congreso. Se inventaron que las comisiones y los ponentes debemos estar todos los partidos. Ahora por el Estatuto de la Oposición, por primera vez llegan los sectores alternativos a las comisiones económicas. Y entonces nos le metimos al Club Sirio Libanés. Allá todos son rarísimos, Merek, Amin, Char, bueno, de lo más exclusivo en negocios, está ahí. Entonces cuando uno se dio cuenta estaba en el Club Sirio Libanés, bueno, con unas cosas bastante simpáticas, pero en fin, ¿qué pasa con los 65 ponentes? Somos 65 ponentes entre Cámara y Senado. Y esos entonces nos tenemos que reunir a debatir el plan de desarrollo. ¿Sabe qué se inventaron? Llevarnos a un salón oscuro del Ministerio de Hacienda, donde llega el superministro, que es el viceministro de Hacienda, pues ese reemplazó a Carrasquilla, porque como le decimos superministro y al ministro no se parece. Sacamos a Carrasquilla, ahora nos toca al doctor Londoño, que es el viceministro de Hacienda, para discutir el plan, y por supuesto también está la señora de Planación Nacional. ¿Qué se hace allí? Pues se discute lo del plan, pero eso queda en el salón, sin grabaciones y escasamente con unas actas que llevan unas niñas ahí con los computadores, y los pobres se vuelven locos cuando empiezan a mirar y a destrabar qué es lo que ha quedado y qué es lo que no ha quedado. Total,
de que el Parlamento, los salones del Parlamento están descartados para discutir el plan de desarrollo. Siempre iniciamos las sesiones, siempre. Ahorita mismo están en sesión y por eso me toca irme, pues estamos mirando los artículos nuevos que había propuesto el gobierno y que quedaron aprobados. Y otros que no están aprobados y que los quieren meter. Segundo, ¿qué pasa ahí? Pues que las discusiones se quedan entre nosotros y los ciudadanos no tienen derecho a saber cómo se discute el plan de desarrollo. Yo creo que es un error. Sin embargo, entonces el presidente dice a votación la propuesta de Aida y siempre me derrota. Bueno, quedamos en el cuarto oscuro. Muy bien. Entonces se hacen muchas cosas sin leer. Por ejemplo, ya deberíamos tener todo el articulado de lo que se aprobó en el primer debate y no ha llegado ni siquiera a los ponentes. En este momento estamos discutiendo los artículos que el señor Londoño nos dice son los nuevos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no nos entregan el documento? Porque todavía no hemos acabado de hacerle los ajustes. Entonces, si no han acabado de hacerle los ajustes, todo un ministerio a disposición y toda planeación nacional, pues esto sí estamos, pero realmente muy mal. ¿Cómo se hacen las votaciones en la primera sesión? Entonces, ahí dicen, vamos a discutir el plan de desarrollo en 12 horas, por favor. No engañen a los ciudadanos. Esto no se discute en 12 horas. Los planes de desarrollo se discuten en meses, se discuten con los ciudadanos, se discuten con los empresarios, se discuten con los académicos, se discuten con los campesinos, se discuten, bueno, ellos dicen que lo discutieron con todo el mundo porque fueron a visitar en algunos departamentos, fueron a mirar, a ver a quienes reunían, generalmente son yo con yo, y ese es el plan de desarrollo. En fin, nosotros sí creemos que hay necesidad y además proponen la votación por bloques. Muchos ni siquiera lo han leído, acaban de bajarse del avión. Entonces no tienen ni idea. Desde la costa. Ni idea de lo que ha pasado. Y entonces votación por bloque y lo que quieren es pupitrear. Por eso hubo una rebelión a bordo muy grande, porque no quería la gente pupitrear. Y estaba la comisión tercera y cuarta de Senado, tercera y cuarta de Cámara. Bueno, ese es un hecho que realmente no se justifica, pero lo hace. Segundo, nos advirtieron, esta es la primera vez que tiene tanto debate el plan de desarrollo. ¿Ah, sí? Ah, sí, porque la costumbre era que traían y nosotros aprobábamos y hasta luego. Pues no. Ahora tiene que verse precisamente por la ley de la oposición, porque hay una cantidad de sectores que jamás habían participado y ahora están participando. Tengo que agradecer de entrada la colaboración del grupo de economistas de la Universidad Nacional, del grupo también de investigadores, no solamente de ese trabajo, sino de otras organizaciones que nos han ayudado con sus investigaciones. Tengo que agradecerle a la academia y a los ciudadanos también, que nos llevan muchas propuestas sensatas, más sensatas que las que hacen los señores del Ministerio de Hacienda. Ellos sabrán de números, pero no tienen ni idea cómo es este país. Ni idea. A veces pues van de todas maneras a los departamentos a reunirse con el gobernador y a tomar whisky en el hotel de 5 estrellas y creen que conocen el país. Jamás van a un corregimiento, a una vereda, a una capital, a un pueblo pequeño. Ellos no conocen, no saben lo que es cruzar el Golfo de Urabá en Panga, llegar a Urabá chocuano, de Urabá antioqueño. Ellos no conocen, pero tampoco pues les queda tiempo porque con semejante situación que tienen ahí. ¿Qué hemos encontrado en el Plan Nacional de Desarrollo? Primero, que es hecho por los gremios. Hemos encontrado incluso parágrafos de documentos de los gremios que están incrustados en el propio plan de desarrollo. ¿Por qué es hecho por los gremios? Primero que todo, porque por ejemplo en el tema de pensiones, pues las pensiones nos las quieren ahí reformar de a poquito, ¿no? Entonces hay una situación en varios artículos donde las pensiones se están tocando. Entonces ya una persona que tiene pensión de invalidez y tiene la pensión de jubilación no las puede cobrar las dos, sino una sola. Señores, tienen que cobrar una sola, una sola. ¿Y por qué? Pues no, porque es que no tenemos plata, pero ustedes están contra la ley. Usted no lo puede meter en un plan de desarrollo, pues quitarnos por un punto y por un artículo en el plan de desarrollo lo que dice la ley de pensiones. Primero que todo. Segundo, intentan, aunque el gobierno ya dijo por boca de la ministra del Trabajo que no iban a presentar este año la ley de pensiones, por una razón, porque si la presentan pierden las elecciones en todo el país. Porque ¿quién va a tolerar que le aumente no solamente la edad, sino que además, pues ahora
los pobres a Colpensiones, los ricos a los fondos privados de pensiones, etcétera, lo grande para ellos y lo pequeño para el Estado. Entonces hemos descubierto que hay 220 billones de pesos, me puede corregir aquí el doctor que además saben bastante de cifras, billones de pesos en pues las inversiones bancarias de los fondos. Estuvimos hablando con el doctor Montenegro del Fondo de Pensiones Asofondos, Santiago, y entonces él nos dijo que no, que el problema era que también le iban a aumentar a los pobres. ¿Qué tal si le damos a esos pobres 290.000 pesos? Le dije, ¿no le da vergüenza? No cuestan los zapatos que usted tiene puesto 290.000 pesos. Para que vengan a decirle a los ciudadanos que entonces se tienen que conformar con eso porque es que no hay más plata. Aquí hay plata para todo. Y es la discusión que hemos dado. Aquí hay plata para todo. Primero nos tiene que decir también el señor de la DIAN, ¿por qué en este país los hidrocarburos, los que sacan los hidrocarburos, nos pagaron en el año 2016 el 1.5 cuando nos debían estar pagando el 25.5 por ley? La tasa tributaria es esa. Entonces, ¿cuánto perdimos en ese año? Más de 19 billones de pesos. ¿Cómo es posible que en el 2014 nunca han pagado el 25.5? Porque siempre hay otras deducciones en la declaración de renta. Y ¿sabe? En el debate de la ley de financiamiento descubrimos que hay 229 deducciones para los explotadores de hidrocarburos en Colombia. Y entonces después nos dicen es que hay déficit fiscal. Nuestra tesis es, ¿cómo no hay déficit fiscal cuando este es el paraíso fiscal de las empresas transnacionales? Este es un paraíso donde le regalan a quienes sacan nuestros recursos naturales, le regalan los impuestos. Pobrecitas esas empresas, llévense también nuestros impuestos. Y mientras tanto, a los de abajo, a sacarles hasta por comprar una empanada. Entonces, este es un problema de desigualdad. ¿Por qué consideramos que hay una desigualdad enorme en este país sobre pensiones? Estamos trabajando con el grupo de investigadores de la Nacional, también con la CUT, con otras organizaciones. Presentaremos la ley que ya está prácticamente acabada, la ley de pensión universal. ¿Y vamos con qué la vamos a financiar? Con todo esto que estamos diciendo. Porque aquí nunca se ha hecho un debate y no entiendo por qué los parlamentarios que llevan años de años no se habían dado cuenta de semejante estafa al país. Es una estafa a cada ciudadano, porque la riqueza de este país tiene que revertir en el bienestar de los ciudadanos, no en el bienestar de las transnacionales. Tiene que revertir en este país, y por eso entonces vamos a presentar, como lo dijimos en la campaña, la ley de la pensión universal, donde todas las personas mayores de 60 años, incluyendo nuestros campesinos que nunca han cotizado, los indígenas, las amas de casa, también los vendedores ambulantes puedan tener una pensión. Porque ¿quién nos asegura que los campesinos no han trabajado en este país? Ellos han trabajado y tienen derecho como nosotros, los que cotizamos, de una pensión. No han cotizado porque en este país no ha habido cotizaciones blandas, porque a nadie se le ocurre que los campesinos del mundo están pensionados. ¿Cómo así que en Colombia no? Y entonces vamos a demostrar cómo tiene que repercutir la riqueza de este país en el bienestar de todos. Porque aquí tenemos una élite que es una élite parásita, como las cajas, no de compensación, no nos vamos a meter con ellas en otro periodo, pero sí las cámaras de comercio. Recogen el registro mercantil. Hay de que un tendero no pague el registro mercantil, hay de que el Éxito no lo pague, o cualquier otro almacén, o cualquier otro negocio. Y ahora los teatreros, antier, que me reuní con ellos, los teatros que viven prácticamente de la cotización que hacemos quienes vamos, entonces ahora pagarle a la Cámara de Comercio, para que los señores de las cámaras de comercio tengan sueldos superiores, sus directores, al presidente de la República. Inadmisible que en Bogotá se gane 65 millones el director y el presidente de la República 31. Pues eso no es posible. Es decir, que nosotros tenemos que retribuir desde el pequeño comerciante hasta el grande para esa élite parásita que vive del trabajo.
Nos dijeron que las cámaras de comercio son propiedad privada. Si son propiedad privada, señores, hagan sus negocios y devuélvanos el registro mercantil. 1 billón de pesos al año. ¿Para qué? Pues para los gastos del Estado. Entonces, lo que vamos a hacer, y las discusiones, por supuesto, tenemos ahí los que les han dado plata, los unos, los otros y los otros, empezando por los notarios, que es otra vena rota del presupuesto nacional. Los notarios se vuelven riquísimos, exportan nuestra plata. Lo último que me contaron es que hay notarios en Cali que sacan plata para el extranjero. ¿Cómo serán los de Bogotá? Los de Bogotá, donde hay notarías que se ganan un promedio, las más grandes, de 100 millones diarios líquidos. Pero ¿cómo es posible que una persona se gane 2.000 millones de pesos al mes? Produce más que el narcotráfico. Ese dinero que debe estar desde hace 27 años reglamentado, el artículo 131 de la Constitución, no lo han reglamentado y lo vamos a reglamentar. Señor notario, un salario. Los trabajadores que tienen salarios miserables, como un abogado en notarías de Cali que se gana 1.500.000, un salario de profesional. Y las señoras que a duras penas ganan salario mínimo, esas que vemos que son tan eficientes en las notarías, ellas quedarán. Nos parece que es un reconocimiento al trabajo de la gente, pero con un salario decente. Y el resto de plata venga para acá, al presupuesto nacional. Porque aquí los notarios también dan plata para las elecciones y contribuyen a la corrupción electoral. Y entonces vamos a mirar cómo son esos detalles tan especiales. Lo segundo que han hecho como negocios, porque todos son negocios dentro del plan, es el catastro. El catastro lo van a privatizar. Ahora van a haber empresitas que nos dicen si la señora es la dueña de su casa, si la señora es la dueña de su lotecito, si el señor es dueño de la finquita allá en Apulo, etc. ¿Qué tal eso? El Estado renunciando a la soberanía. El Estado diciéndole a los particulares, señores, cojan esto que es que nosotros no podemos. Y entonces el Instituto Geográfico Agustín Codazzi quedará por ahí, me imagino que como una cosita chiquita, una oficina chiquita de los gremios. Y el tercero, las cárceles. Las cárceles entonces serán también privatizadas. Privatizadas, señores. No podemos cuidar tantos presos. Y de todas maneras hay unos departamentos más maltratados que otros. Unos producen unas cosas y otros producen otros, y Boyacá produce cárceles de alta seguridad. Los boyacenses no queremos una cárcel más de alta seguridad, cada cual que guarde sus presos. Y ya. Y entonces los presupuestos de las cárceles, porque ahora se las vamos a dar a entidades privadas que construyan cárceles y que administren cárceles según el Plan Nacional de Desarrollo. Eso no puede ser. 61 artículos de reforma tributaria, 11 nuevos, y beneficios tributarios a granel. Entonces los señores que reciban los primeros empleos entonces no pagan, y los otros no pagan, y los otros no pagan. ¿Quiénes pagamos? Nosotros, los que estamos aquí. Si aquí hay un pequeño industrial, pues bueno, también, ¿no? Y entonces este problema gravísimo de los 61 artículos de la reforma tributaria, que nos la quieren empacar como sea. Y entonces el plan de desarrollo es un motivo para eso. La reestructuración del Estado sin cambio de modelo. ¿Qué es lo que pasa con la reestructuración? El artículo 181 no lo quitaron, pero nos lo meten por dosis pequeñas. Esto es como un plan del gota a gota, que para nosotros compartimos de que el plan es contra el Estado de Derecho, pero también para la continuación de la desigualdad en Colombia. Este plan no cambia de modelo y va a seguir el país más desigual que antes, y lo han demostrado las últimas estadísticas, incluso de empleo y también de posibilidades de que la gente tenga siquiera un acceso a los préstamos chicos. Entonces nos hablan de la economía naranja. Señores, la economía naranja va a ser la redención. 117.000 millones de 258 billones. Bueno, ese es otro problema que discutiremos en otros espacios. Resulta paradójico que el Centro Democrático pues defienda muchos de los artículos que vienen de los planes de desarrollo castrochavistas. Entonces cuando nos quieren empacar uno dice, oiga, es que esto era del plan anterior, pero ¿cómo? ¿Ustedes no estaban contra Santos? No, pero es que este nos parece bueno. Muchos buenos del gobierno anterior. Ahí lo defienden en base a que está en el antiguo plan de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo está hecho por los gremios, por las pensiones, como ya les dije,
sienta las bases de la reforma pues pensional y en términos concretos, terminará por beneficiar a Luis Carlos Sarmiento Angulo, óigase bien, y al grupo empresarial antioqueño, dueños de Porvenir y Protección, quienes juntos manejan el 80%, 191 billones de pesos de los recursos de este jugoso y billonario negocio. Todo está dirigido como a favorecer los grandes grupos financieros, pero sobre todo hay un hombre que, como hemos dicho en el Congreso, Luis Carlos Sarmiento Angulo, nunca se presenta a una elección. Solamente le da plata a Cambio Radical, al Partido Conservador, al Partido Liberal, al Centro Democrático, y lo que gane cae de pie. Por eso sigue con los grandes, concesiones en las carreteras, etcétera. Él maneja todo en este país y nos parece supremamente grave. El Plan Nacional de Desarrollo, pues realmente, en el término de las pensiones que ya les he explicado un poco más o menos, el artículo 58 y 119 ya eliminado, no lo tratan de meter por gotas en otros sectores. Fedesarrollo, en el 2018, por ejemplo, decía frente a la reforma al sistema de protección económico a la vejez, entre comillas, decían, y está ahí en el plan, el segundo problema se relaciona con el mercado de los seguros previsionales, factores democráticos como el aumento de la expectativa de vida, jurídicos como beneficiosos otorgados a través de fallos o políticos como el aumento del salario mínimo. En fin, yo creo que hay una situación muy complicada que vamos a tener que definir. Es un modelo abusivo de la alianza también productiva. Aquí no hay, por ejemplo, dentro del plan de desarrollo, no lo vemos ni siquiera en el plan plurianual de inversiones que lo traigo. Seguramente los profesores también lo han analizado bastante bien. Aquí hay cosas insólitas, por ejemplo, para Boyacá, Lago de Tota, construcción de un malecón. Cuando tenemos el lago más contaminado de este país y es la reserva de agua dulce más grande de Colombia. Entonces no se les ocurre que primero hay que descontaminar antes de construir un malecón para que lleguen los turistas de me imagino, de la economía naranja a pasearse por encima del cemento, teniendo un lago y una naturaleza tan bella. En última, yo creo que hay cosas definitivamente insoportables en el plan de desarrollo. Por ejemplo, la adecuación de tierras y todo lo que tiene que ver con los campesinos. Pero eso es práctica de este gobierno. Desconoce los campesinos. No fueron capaces de firmar ni siquiera la Convención de Naciones Unidas que habla del campesinado colombiano. Eso fue el gobierno pasado. Pero este gobierno es peor. Lo saca del plan de desarrollo. No existen tampoco los campesinos. No va a haber restitución de tierras. No va a haber. Saliendo de mi edificio me estaba esperando una persona hoy y me cuenta que hace 20 años están haciendo un trámite para que unos campesinos, 80 familias que están en una finca puedan tener la escrituración. Unos jóvenes que están allá en la zona de Guacho y compañía, y entonces ellos quieren que la tierra le quede a los campesinos. Pues no ha sido posible, y llorando me contaba la señora que votaron todos los documentos en la Agencia Nacional de Tierras, que si ella no tiene las copias, pues se había quedado sin absolutamente nada. Entonces vamos a mirar que no va a haber restitución de tierras. Ese programa se va a sellar. Tiene miles de millones que no alcanzan ni siquiera para comprar 2 fincas. Es una burla a los campesinos de nuestro país y es un afán de legalizar el desplazamiento que tiene que ver con no tener plata a la Agencia Nacional de Tierras, ni menos la posibilidad de que los campesinos queden con titulación, y cambiar el problema del catastro con la empresa privada para legalizar el despojo, el desplazamiento y prácticamente la tierra que le han quitado a los campesinos. Y ahí viene el gran debate que empezó antenoche, cuando ellos dijeron que los indígenas tenían, mejor dicho, toda la tierra del Cauca es de los indígenas, pobres los ayerbechaus, pobres los iragorri, pobres los Valencia, pobres todos aquellos. Les quitaron los indios la tierra, pobrecitos. Y entonces ahora sale el presidente ayer a decir que los indios tienen 300.000 hectáreas de tierra. Puse un Twitter muy modesto anoche diciendo: señores de la Fiscalía, ¿ustedes qué han hecho sobre la investigación que tiene el doctor Álvaro Uribe? Contraloría General de la Nación le pasó todos los datos, ustedes nos pueden decir en qué va. Miles y miles de hectáreas para familias. Y cuando un grupo de miles y miles
de indígenas reclaman un terreno para poder por lo menos hacer productiva la tierra improductiva, salen todos a decir, oiga, y los medios de comunicación igual. Entonces, compañeras y compañeros, yo creo que aquí hay que hacer una serie de cosas que vamos a tener que hacer entre los académicos, los estudiantes, también en el Congreso. ¿Y cuál es? Rescatar el dinero que la clase y la élite parásita de este país se lleva todos los días. Y le quiero contar otro detalle. Fedegan la sostienen los pobres campesinos de este país. Le hacen el sueldo al doctor Laforilla, sus compadres. También tienen sueldos más fabulosos que los de las cámaras de comercio. ¿Cómo recoge el Estado lo siguiente? Cada vez que un campesino lleva un torete a un matadero, que se llamaba antiguamente, ahora tienen unos nombres nobles, son las instituciones de sacrificio. Entonces los antiguos mataderos, como en Boyacá, que teníamos 126 mataderos, quedaron 16. El de mi pueblo, Sogamoso, tiene que traer los de Aquitania, los de Belén, los de Cerinza y todos los pueblos aledaños, los toros, para que los sacrifiquen en un matadero. ¿Qué repercutió esto? Que los campesinos tuvieron que levantarle el precio a la carne. Y entonces, conclusión, el campesino sacrifica a la res en su potrero a escondidas para que nadie lo vea. ¿Cómo mejoraron los servicios en este país? Quitaron el empleo de toda esa gente que trabajaba en los 110 mataderos que cerraron, en un solo departamento. Pero eso se reproduce en todo el país. ¿Qué es lo que queremos en últimas? En la discusión económica vamos a mirar que aquí esos que se creen buenos, como dice el escritor vallenato, líbranos del bien, son los que se apropian de los propios impuestos. Y antenoche le decíamos a la Cabal, señora Cabal, ¿por qué los campesinos pobres tienen que estar en este momento financiando Fedegan? Son una empresa privada, que trabajen como los colombianos. El campesino tiene que pagar cuando llevan al degüello un toro, un cerdo, tienen que pagar al matadero. Para ponerles el ejemplo de mi pueblo, el municipio que es el dueño del matadero, el centro de sacrificio, pues recibe 40 millones y Fedegan recibe 50. Bastante desproporcional la cosa. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los que sostienen con sus impuestos el matadero? Pues todos los habitantes de esa región. ¿Y quiénes son los que se apropian de la mayor cantidad de plata? Pues Fedegan. Así es sabrosa la vida en este país. Por eso estamos completamente convencidos de que cuando la gente conozca todo esto, que es lo que no dejan sacar, aunque lo hemos hecho en debates, hemos puesto todo el cuadro de cómo los hidrocarburos y todo eso, también se los podemos dejar. Los pelados que me acompañan, que tengo que hacerles un reconocimiento también, porque trabajan día y noche, sábados, domingos, me imagino como los compañeros de Fede Trabajo igual, ¿no? Tienen salarios pues de un profesional medio, pero son determinados estudiantes que han salido casi todos de las universidades públicas. Por eso quiero decirles por último que estamos en este momento discutiendo pues en segundo debate a escondidas en las salas oscuras del Ministerio de Hacienda. Que no les gusta yo que digas que son las oscuras. Son oscuras, ¿qué voy a hacer? Son oscuras. Y entonces ellos piensan que es que yo los estoy diciendo que son cosas raras y todo eso. No, eso es una sala oscura donde nos llegan a discutir. Pero esto lo tenemos que hacer delante de la gente. Quisiera quedarme un poco más de tiempo y escuchar, porque yo sé que ustedes tienen muchísimas cosas para aportar en la discusión del plan de desarrollo. Pero esos están allá solos y tengo que irme. Porque si no, quién sabe qué golazos olímpicos nos meten. Y vamos a tener que hacer entre todos con las movilizaciones que hacen. Y ya que estoy en la universidad, muchas gracias a los jóvenes estudiantes que dieron un ejemplo de cómo la educación pública tiene que estar financiada. Y seguiremos dando la pelea para rescatar todos esos dineros que se van para el extranjero, para la clase, para la élite parásita de este país,
para que regresen a los fondos del Estado y podamos tener la plata suficiente para hacer muchas otras cosas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengo que irme, pero aquí la profesora levanta la mano, quiere preguntar algo, y cualquier cosa que se les ofrezca. Estamos en la oficina 633B del Congreso, una pésima oficina, pero tocó ahí. De todas maneras, les agradecemos muchísimo su atención y los esperamos cuando quieran. Muchas gracias. La profesora. En el plan de desarrollo se incluyó la ley de las TIC. Así. Sí, tenemos, me refería a estos 3 puntos, pero no quiere decir que sea lo único. Hay cantidad de cosas y de micos que seguramente los otros panelistas lo van a decir. Sí, está creo que en el artículo 91, 92, 94, 96, 100, bueno. Todos esos artículos tienen artículos de TIC. Y esa es la pelea de hoy. Deben estar allá ya con los TIC encima. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que esa ley tiene que ser requete consultada con los ciudadanos. Nosotros no vamos a ceder el espacio electromagnético porque sí. ¿Cómo así? Y esa también es una ley elaborada por los empresarios de las comunicaciones, que hasta Yamida Mal le tocó salir a decir, hombre, pero por Dios, ¿esto qué es? Eso está hecho para ellos y para que el Estado ceda, porque a lo último nos parece que la preocupación de este gobierno, como en salud, hacer entidades, que era el artículo de ayer, como una IPS que crearon por allá en el Atlántico, la crean como empresa industrial, empresa de economía mixta. Y entonces, como ya lo demandaron ante todos los estamentos, nos llevaron ayer el artículo para que las IPS puedan ser empresas de economía mixta. Esto es increíble, pero es lo que tenemos. Pero lo del TIC, que está en todos esos artículos, nos lo quieren meter de a poquito. Y ahí va a estar la otra gran pelea en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso entonces los invitamos, todas las sugerencias que nos puedan hacer llegar, por favor, tenemos un modesto correo, nos las pueden hacer llegar, es Aida Bella. A ver, ¿quién tiene por ahí una tarjetita? Ya se lo damos. Entonces, el correo es aida.abella, con B pequeña, elle, @ senado.gov.co. Vuelvo a repetirlo, aida.abella @senado.gov.co. Cualquier iniciativa, por favor, todas son bien recibidas. Hay una persona que se encarga solamente del correo electrónico y todas las propuestas pues están bien recibidas. Lo lamento muchísimo no poderme quedar más, pero tengo que ir a mirar los goles. Muchísimas gracias, muy amables. Por aquí volveré, me siento en casa. Yo soy egresada de la Universidad Nacional y estamos dispuestos a seguir rescatando nuestra universidad. Por eso nos oponemos que Peñalosa quiera disponer de algunos lotes de nuestra bellísima ciudad universitaria. No lo obtendrá. Nos opondremos desde el Parlamento en adelante. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias a usted, senadora, por habernos acompañado, por haber participado. Entendemos perfectamente el compromiso que tiene con esta importante tarea del Plan Nacional de Desarrollo y nos sirve más allá cazando micos, que esté allá pendiente de eso. Bueno, como dice la senadora, esta era pues la introducción de qué está pasando en el Congreso con lo que se podría llamar la discusión, pero realmente pues lo que nos ha dicho es que no hay ningún debate, esto es un pacto, y se llama un pacto, ¿no? O sea, pacto por la equidad, pacto por Colombia, se llama el Plan Nacional de Desarrollo, y no sabemos con quién es el pacto. Bueno, digamos, sí sabemos, pero ellos lo quieren mostrar como que esto es un pacto con toda la población, con los campesinos y con la población estudiantil y con los sindicatos, y lo que hemos analizado dentro del Plan Nacional de Desarrollo es que realmente no es un pacto con ellos, es más un pacto con los gremios de las grandes empresas, de los grandes monopolios
que existen en el país, porque tampoco es con los de los pequeños y medianas empresas, quienes también se ven afectadas. ¿Cómo no se van a ver afectadas si este es un plan que lesiona la capacidad de ingreso de los hogares colombianos? Y si los hogares colombianos no tienen cómo gastar, entonces ¿a quién le van a vender las empresas? ¿Sí? No estamos hablando pues de las 10 o 20 empresas que en Colombia son las mayores exportadoras, son las únicas que exportan, sino del comercio, de los pequeños agricultores, de los pequeños comerciantes, de los pequeños industriales. Y otra cosa que plantea la senadora es que todas estas necesidades de la población se resuelven con recursos. Y esos recursos sí existen, sí hay los recursos. Hay una argumentación de parte del Estado cada vez que hay una exigencia social, de que no hay recursos, no hay plata, ¿sí? ¿No? Quisiéramos que todo el mundo tuviera educación gratis, pero no hay plata. No, plata sí hay, y es lo que se está intentando demostrar desde la discusión de la reforma tributaria, de varias reformas tributarias, pero también la anterior. Toda esta bancada alternativa independiente ha intentado demostrar que sí existen los recursos, que están los recursos disponibles, pero que como se le entregan en beneficios y en subsidios a los grandes capitales, pues obviamente hay unas necesidades cada vez más apremiantes del Estado. Vamos a ir continuando con el desarrollo, vamos a ir intercalando, porque estamos esperando que lleguen otros congresistas, ya están aquí también los representantes de los movimientos sociales, de la academia, tanto de la universidad como de afuera, que nos van a acompañar en este evento. Y en estos momentos le vamos a dar la palabra por 15 minutos. Voy a hacer, ahí me toca la labor incómoda, puede ser estrictos con esto, pero entenderán que hay unas restricciones de tiempo que no podemos saltarnos. Y le vamos a dar la palabra entonces al profesor Darío Restrepo, que es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, presidente de la red RINDE, que ha hecho parte de todo este grupo que elaboró este documento, Pacto contra el Estado Social de Derecho, y justamente el profesor Restrepo nos va a dar una mirada general de contexto de lo que es el plan de desarrollo y por qué llegamos a esta conclusión de que es un pacto contra el Estado Social de Derecho. Profesor Restrepo, 15 minutos. Ya aquí yo tengo un texto. Buenos días. Contexto, entonces. Algunas consideraciones sobre el modelo de desarrollo, otras sobre el sistema político y otras sobre lineamientos generales que recorren el plan y su articulado. Se ha dicho con razón que varias centenas de párrafos, artículos, propuestas vienen del plan de Santos II, podría decirse del plan Santos I, de Uribe II, de Uribe I, de Pastrana, ¿sí? Me llamaron en diciembre ya con este gobierno a Palacio Nacional. Queremos hacerle propuestas al próximo gobierno sobre el plan de desarrollo futuro. Y pero pues, todo gobierno cambia, pues siempre no peca iluso. Es que son los mismos. O sea, hay una burocracia y una tecnocracia que son las mismas en este gobierno que eran del gobierno pasado, antepasado, traspasado y que vienen desde Gaviria. Entonces uno ve una continuidad de un paquete de reformas que tiene unas líneas de continuidad muy fuertes, pero donde se dosifican o se insisten en unos aspectos en un cuatrienio, en otros aspectos en el otro, en otros aspectos en el otro, pero hay una continuidad con base, digamos, en un semillero general de propuestas de reforma del Estado y de reforma de la economía. A eso es que me quiero referir en 3 puntos que voy a hablar. Sobre las continuidades en el modelo de desarrollo. Mire, esto podría llamarse el plan Santos III, más los 2 de Uribe 5, más el de Pastrana y el de Gaviria 6, 7, y con una pequeña pausa, pero tampoco significativa, el de Samper. Llevamos 8, por lo menos 8 periodos con la misma orientación general del modelo de acumulación. Abandono de la pretensión de la ampliación del mercado interno. Abandono de la pretensión de la integración del conjunto de las economías regionales
abandono de la pretensión de tener políticas de desarrollo regional y territorial. Es la ideología del crecimiento hacia afuera, no el crecimiento desde adentro. Eso está en todos los planes desde Gaviria. ¿Cómo vamos a hacer para desarrollarnos? No tenemos suficiente plata y ahorro. Debe venir el capital internacional. Eso está en este plan como estaba en el pasado. Los únicos que pueden traer realmente inyecciones importantes de capital es el capital extranjero. Entonces hay que dar todas las gabelas, que puedan expatriar utilidades, que se les disminuyan los impuestos, como dijo Aida. Los sectores de mayor rentabilidad financiera y los hidrocarburos y la minería son los que proporcionalmente ganan menos impuestos, porque se trata de dar esas gabelas a ese capital que entraría para salvarnos. Eso está en este plan como está en los anteriores. Un crecimiento hacia afuera, un abandono del mercado interno, un llamado a la inversión privada y a la inversión extranjera. ¿Para qué? Para que nos metas en las cadenas, en los encadenamientos transnacionalizados en la globalización. Quiere decir que abandonamos toda pretensión de integración del sector agropecuario con el sector manufacturero, con el sector comercial, con el sector administrativo y de servicios, para hacer, digamos, desarrollos económicos territoriales o desarrollo económicos nacionales. El desarrollo es encadenarse con los grandes circuitos. ¿Y qué tenemos nosotros para encadenar? ¿Gran manufactura? No. ¿Gran sector financiero? No. ¿Grandes servicios? No. ¿Gran producción agropecuaria? No. Lo que tenemos es naturaleza. Entonces, está clarísimo en este, como en el pasado y de para atrás, que nosotros somos surtidores de extracción de naturaleza, de gas, de petróleo, de oro, de minería, y quisieran de grandes plantaciones. Ese es nuestro lugar en el encadenamiento transnacionalizado. Y este plan se sitúa naturalmente allí. Muy rápidamente sobre algunas de las consecuencias que ha traído esa manera de pensar y esa manera de actuar. Hubo un boom, que llaman de los commodities. Subió el precio del petróleo, del gas, del oro, de los minerales. Exportamos mucho. ¿Qué pasó? Entró mucho dólar, porque exportamos mucho. Cuando entra mucho dólar, se pone barato. Y cuando se pone barato, lo que está afuera, pues es más barato, ¿no es cierto? Entonces se importó. ¿Y qué se importó? Lo que se producía. O sea, se importó los frijoles, las lentejas, incluso café, huevos, pollo, leche en polvo. Se importó buena parte de la bandeja paisa. No únicamente el salmón ahumado noruego, que es delicioso, ¿sí?, para las clases medias y altas y gourmets, sino incluso la producción popular. O sea, se socavó la soberanía alimentaria por meternos en encadenamientos de importar incluso los alimentos. Entonces uno se siente muy elegante porque va a los almacenes y encuentra chitos hechos en Estados Unidos y papitas traídas de Canadá y carnes traídas de Noruega, y uno se siente súper del primer mundo. Bueno, eso es una de las consecuencias claras. Se puso barato el dólar, importamos porque era barato, y al importar sustituimos la producción nacional. Y lo otro que pasa es que el que exporta, que no sea commodities, pues le da menos dólares, menos pesos por cada dólar que exportó, porque como se puso barato el dólar, ¿sí?, entonces se exporta menos y redunda en la destrucción de la capacidad productiva nacional. Ese boom de los commodities lo que logró fue acelerar el proceso que ya venía de antes, de desindustrialización, desagrarización, encadenamiento subordinado a las redes comerciales y financieras internacionales. ¿Y qué pasa con el excedente de toda esa cantidad de plata? Pasa muchas cosas, entre ellas se amasa en el sector financiero, se va a la acumulación de tierras, se va a la acumulación de activos urbanos, y se consolida, se fortalece unas características de capital rentista, de capital no productivo, que no le jala a la productividad y a la competitividad y al cambio técnico y a la ciencia y a la tecnología, sino a las rentas de la tierra, a las rentas de la infraestructura urbana, a las rentas del sector financiero. Lo que hace ese modelo adoptado con fuerza desde los 90 es profundizar y acelerar
el carácter rentista de las élites y del crecimiento económico en Colombia. Que no desarrollo, crecimiento. Que amasamiento de riqueza, más no desarrollo. Que acelera desigualdad territorial, social, étnica. Esto está ahí. Ese plan es un plan que vuelve a saludar como gran salvador minería, hidrocarburos, extractivismo. ¿Qué otra cosa está en ese plan que debe ser mencionada? Y yo voy a 10 minutos. ¿Quién ganaron las elecciones? Los que dijeron no al acuerdo de paz. Y entonces van por todo. ¿Y qué es todo? Claro, todo es la impunidad, ¿sí?, de aquellos que, sobre pretexto de la guerra, o por eso mantuvieron la guerra y por eso quieren mantener la guerra, ¿sí?, expropiaron 7 millones de hectáreas de la tierra, pero no para ponerlas a producir, sino para ponerlas a especular, para hacer el control político territorial de las personas, de la circulación, para poder vender naturaleza, para poder valorar ese activo de esa apropiación en los mercados internacionales. Entonces ganaron los de no, entonces van por la impunidad delincuencial, pero también por la no restitución de 1 centímetro de tierra y por más tierra, por mover la frontera de que no se puede tener más de 1000 hectáreas, no podemos tener 30.000 o más para poder hacer grandes plantaciones. Esa fue la fuerza política que ganó y por eso hay un rechazo de los acuerdos de paz, por eso hay un rechazo de la JEP y por eso hay una arremetida contra aquello, digamos, que pueda significar protección del mercado nacional, protección de la economía campesina, reconocimiento del campesinado. El plan de desarrollo dice, cada vez hay menos personas habitando en el campo colombiano. Sin embargo, en la OCDE hay menos. Tenemos que ir hacia allá. O sea, naturalmente se proclama que debe haber un despoblamiento del campo. Plantaciones, economías naranjas y nueva ruralidad, negocios de salud, recreación, deporte, rondas religiosas, turismo y una ministra de cultura que es muy buena en folclore. Por eso es que hay la folclorización de nuestra cultura. El plan de desarrollo expresa esa manera de negar ese hecho político del acuerdo de paz. Independientemente de simpatía o antipatía con la FARC, cambió las relaciones políticas porque hizo surgir una nueva agenda que hay que aplastar. ¿Qué agenda surgió después de firmar el acuerdo de paz? 3 puntos rápidos. 1, la defensa de lo público con la educación pública. Llevábamos 30 años diciendo lo público no defiende el bienestar, es el mercado. Y salieron cientos y miles de estudiantes, de profesores con simpatía nacional de que lo público es lo que puede garantizar bienestar. Eso es una ruptura a 30, 40 años de hegemonía en la agenda pública sobre consideración de cómo se llega al bienestar, por el mercado o por la defensa de lo público. Segundo, las consultas. Todos los pueblerinos, no habiendo terminado primaria o secundaria ni habiendo ido a la universidad, todos vencieron, dijeron no a la minería, hidrocarburos, ¿sí?, y gas, no. Y hay decenas de consultas represadas, porque no son tontos, porque esa manera de organizar el territorio y ordenar el territorio para la extracción destruye los pueblos, destruye la economía territorial. Porque ahí donde hay extractivismo, sube el precio de la tierra, de los alimentos, del trabajo, se abandona la producción local, se destruye el mercado territorial. Los pueblerinos no son tontos. Y lo que surgió en la agenda fue ese segundo factor. 1, defensa de lo público para llegar al bienestar y no por la vía del mercado. Y segundo, defensa de nuestros recursos naturales y de otra manera de relaciones con la naturaleza, de la economía campesina, de la economía pueblerina, ¿sí?, y no organizar el territorio para despoblarlo para grandes plantaciones y grandes proyectos de hidrocarburos y de minerías. Y lo tercero que surgió fue corrupción, pero no corrupción de los jóvenes maleducados en su casa, sino corrupción como sistema de alianza entre los sectores económicos predominantes con la justicia y con las principales fuerzas políticas. Eso fue que surgió en la agenda. Este sistema está corrupto. El modelo de desarrollo y el modelo político está tomado por los mismos.
que han montado toda una estrategia para no pagar impuestos los terratenientes, para no pagar impuestos las multinacionales, para hacer 60 billones de exenciones a capital, y se le meten a mayores impuestos a las clases populares, a las clases medias y a los trabajadores de este país. 3 asuntos muy importantes que surgieron con el acuerdo de paz: la defensa de lo público, el reconocimiento de la corrupción dentro del modelo de acumulación y su alianza con el sistema político, y la defensa de los recursos naturales para otros desarrollos posibles y alternativos. Entonces la lucha contra la JEP, la lucha contra el acuerdo, la lucha por la extradición, es decir, aquí la agenda prioritaria es: si usted defiende el acuerdo, usted defiende violadores; si usted defiende el acuerdo, defiende narcotraficantes; si usted defiende un indio, usted está defendiendo a los que querían poner una papa bomba. O sea, ahí se está jugando mucho más allá del propio acuerdo escrito. Lo que se está jugando es la prioridad de la agenda pública, y está expresado en ese plan por omisión, ¿sí?, la desconsideración estratégica que tiene el tema de la corrupción, el tema de los recursos naturales y el tema de la defensa de lo público. La línea transversal, y con eso debo concluir en 2-3 minutos. Siendo esa característica de continuidad en el modelo de acumulación a través de una economía extractiva que desagrariza, desindustrializa y fortalece el carácter rentista del capital y su encadenamiento subordinado por la vía financiera, el mercado internacional, y en lo político siendo la negación de la guerra, la negación del conflicto, la negación de la expropiación de la tierra y la alianza para la toma de los recursos naturales para su explotación. En el acuerdo dice: el conjunto de las instituciones, de los recursos y de las políticas debe estar al servicio de las alianzas públicos-privadas y de incentivar los negocios. Entonces, el sistema general de participación, el sistema general de regalías, que tienen por destino la mayoría de ellos política social, deben volcarse hacia una mentalidad de incentivar alianzas públicos-privadas. Los recursos que se transfieren por la vía de la descentralización deben estar subordinados a resultados. ¿Quién dice cuál es el resultado meritorio o no? Hacienda dirá cuál es el resultado meritorio o no. Quiere decir que hay una estrategia pro mercado, donde incluso los recursos de política social tienen que jugar a favor de incentivar la utilización estratégica de esos recursos para la repartición rentista de esas platas. Se habla de nodos productivos, ya estoy concluyendo, de áreas funcionales. La conclusión es: eso requiere centralización de recursos hacia el centro. Es decir, los recursos de la descentralización van a estar siendo cada vez más utilizados para su definición estratégica por el centro. Y en el centro es la tecnocratización que concentra poder en Hacienda sobre los otros ministerios. Prácticamente habría un ministerio coordinador general, que es Hacienda, y otros viceministerios. Centralización, tecnocratización. Conviven muy mal con autonomía del Congreso, muy mal con autonomía de la justicia. Es una doble centralización que fortalece un Estado presidencialista y autoritario, en donde la cultura de los derechos es reemplazada por la cultura de los asistencialismo. Programas asistenciales para los más pobres de los pobres, pero una cosa es asistencialismo y otra cosa son derechos. Porque incluso los interlocutores de las platas ya no serían ni las comunidades, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni la planeación territorial, sino directamente los nodos productivos, las áreas funcionales, porque ellos son los que pueden ordenar el territorio con base a los negocios privados y no con base a los derechos. Entonces, hay un mecanismo de compensación, el asistencialismo, esa es la zanahoria, mientras que lo fuerte del poder es centralización, tecnocratización para la vía del mercado. Eso está en el conjunto disperso del plan de desarrollo. Muchas gracias. De la Universidad Nacional. Le damos la bienvenida al representante de la Cámara, David Racero. Gracias por acompañarnos en este evento. Le damos la bienvenida en la mesa a Natalia Moreno y a Camilo Prieto, quien tiene la palabra a continuación. Camilo Prieto es vocero de la Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano, médico,
magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de la Universidad Javeriana, y por 15 minutos nos va a exponer las apreciaciones del movimiento ambientalista colombiano frente al Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, Camilo, por acompañarnos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Quiero iniciar por algo. Yo estoy ofreciendo las excusas porque una vez termine la presentación me toca salir volado porque tengo otro compromiso. Pero en este tiempo quiero compartirles 3 relatos, 3 experiencias en 3 regiones diferentes del país, y cómo esos 3 relatos han tenido interacciones con el gobierno nacional, cómo han existido propuestas para el gobierno nacional y cuál ha sido las respuestas del gobierno nacional frente a esos 3 escenarios. Hago referencia a primer escenario, deforestación y aspersiones aéreas con glifosato; segundo, transición energética; y tercero, yacimientos no convencionales, específicamente en el tema de fracking. Refiriéndonos a la deforestación, podemos hablar que es el problema ambiental seguramente más grande que tiene nuestro país. Lamentablemente, las metas que fija, las bases del Plan Nacional de Desarrollo y las metas que tiene para este gobierno para los próximos 2 años, nos hablan de una tasa de 220.000 hectáreas año, lo que nos llega a un promedio alrededor de 880.000 hectáreas, a lo cual nos hemos opuesto permanentemente. Lo asumimos como una claudicación frente a las mafias de la deforestación. Nos parecen unas metas irresponsables frente a la crisis ambiental que vive nuestro país. La apuesta del gobierno nacional no ha sido a cerrar la frontera agropecuaria ni la expansión de actividades agrícolas ilegales que se dan en nuestro país, específicamente en la región amazónica y también en la Orinoquia, sino darle gabela a que esa deforestación continúe. La propuesta concreta, ¿cuál ha sido? Cierre la frontera a cero en la Macarena y en la Amazonia. Esa ha sido la propuesta. La respuesta de ellos es no. No es posible controlarlo, hay que llevarlo a 220.000. La otra propuesta de nosotros, hay que declarar una emergencia, justamente por esas tasas de deforestación. Tercero, hay que confrontar y asumir una política seria de Estado frente a la ganadería extensiva en nuestro país, y una transición urgente hacia un modelo de ganadería sostenible mediante otro tipo de estrategias como los sistemas silvopastoriles. Quiero darles una cifra. De las 114 millones de hectáreas que tenemos disponibles en Colombia, se utilizan alrededor de 5 a 7 millones de hectáreas para agricultura, alrededor de 7 millones de hectáreas para minería. Tenemos unos reportes que oscilan de 220.000 hectáreas cultivos ilícitos, 38.9 millones de hectáreas en pastizales dedicados a ganadería extensiva. Recordando que el 75% de la deforestación en Colombia se concentra en la Amazonia, y según Fedesarrollo, el 60% de la deforestación en la Amazonia corresponde a ganadería. Y esto está por fuera de los matices que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, según los datos, esos datos que les di ahorita son del DANE y del Ministerio de Agricultura. Según los datos del Ministerio de Ambiente, nos dicen, mire, hay una afectación de alrededor del 30% de los parques naturales por cultivos ilícitos. La mirada y la respuesta del gobierno nacional frente a esto, ¿cuál es? Hay que asperjar con glifosato. Esa es la respuesta. ¿Qué les decimos nosotros? Despacio. Ustedes nos dicen que el glifosato se utiliza en la agricultura convencional, que los ambientalistas somos unos escandalosos y que no nos apegamos a las evaluaciones técnicas de las empresas agrícolas a nivel mundial. Decimos, gobierno nacional, detención prudente. Las mezclas que ustedes usan, los invito a que consulten la página del Ministerio de Justicia antes de que esa información la quiten, porque es pública lo que les voy a decir. Las mezclas que ustedes usan son 3 a 10 veces superiores a la agricultura convencional. Entonces no me venga a homologar la agricultura convencional a las aspersiones con glifosato que usted hace. Es decir, son mezclas altamente tóxicas. Segundo, las aspersiones aéreas en agricultura convencional se dan entre más o menos 5 a 10, 12 metros. ¿Saben a qué altura autoriza el plan de manejo ambiental de hacer aspersiones con glifosato para cultivos ilícitos en Colombia? Ojo, 50 metros. Es decir, 10 veces lo que se utiliza en la agricultura convencional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una agricultura ilegal de ladera. Adicionalmente a esto se le suma el efecto de deriva producido por el viento, lo cual hace que esta técnica sea absolutamente imprecisa. Y otro matiz, nos hablan de que es una técnica eficaz. Los datos que les voy a dar los pueden consultar también en el Ministerio de Justicia y en estudios de la Universidad de los Andes. Y también fuente pública, Ministerio de Salud del gobierno anterior.
Uno, para erradicar una hectárea definitivamente de cultivos ilícitos hay que asperjar 30, primer dato. Segundo dato, es falso que al suspender las aspersiones se dispararon los cultivos ilícitos, porque las aspersiones se suspendieron en el año 2015 y cuando hay un clinamen en la curva de ascenso es en el año 2013, es decir, 2 años anteriores. Siguiente argumento, Colombia es el único país del planeta que cree que asperjando con estas mezclas va a lograr erradicar los cultivos ilícitos. Ningún país del planeta lo hace. El último que lo hizo fue Afganistán hasta el 2004 y ya no lo hace. Entonces dicen, no, lo que pasa es que Colombia tiene una conflictividad, una guerra. Ah, ok, y es que le parece que Afganistán, ¿cómo está? Cuénteme, por favor. No, es que no se puede hacer de otra manera. Perú lo ha hecho de otra manera. Entonces, cierro hasta ahí nuestra respuesta de esta primera historia. Ha sido decirle al gobierno nacional basándonos en un principio elemental de la conflictividad socioambiental, y es que si usted tiene problema complejo, tiene que dar soluciones complejas. Eso basándonos en todos los escritos de Elinor Ostrom, esto está súper estudiado, y decirle a esta gente, oiga, piense un poco más allá, esto no es asperjando ni fumigando a las comunidades. Entonces, estamos hablando de unas mezclas altamente tóxicas, y fíjense que no hablé de cáncer. ¿Se dieron cuenta que no mencioné el cáncer? No mencioné el cáncer. Altamente tóxicas, ¿por qué? Porque los estudios de los Andes nos dicen, mire, esto aumenta abortos espontáneos, enfermedades cutáneas y enfermedades respiratorias, por las dosis que utilizan. El tema del cáncer me tomaría un tiempo más para explicárselos, pero se los puedo resumir, más bien, es que en este momento cuando nos dicen que 2A no es que nos dicen que sea menos peligroso, porque ahí no se habla de nivel de peligrosidad, sino de fuerza de la evidencia. Es decir, cuando en el IARC, seguramente ustedes han escuchado esa clasificación de cáncer, nos dicen que hay algo que es nivel 1 y uno que es nivel de 2A, no quiere decir que el nivel 1 es más peligroso, sino que hay mayor fuerza de la evidencia, ¿sí? Seguramente en un par de años el glifosato va a estar en el nivel 1, como pasó con el diésel, que en 2012 era 2A y en este momento es nivel 1. Entonces fíjense que el argumento, no se dieron cuenta que el argumento fuerte aquí no es el cáncer, no sé si dejé esa percepción. Entonces dije, dosis altamente tóxicas, imprecisas, poco efectivas y además violan los derechos humanos por una razón muy elemental. La gente que vive ahí está siendo víctima de un poder del Estado que está utilizando una mezcla tóxica. Ellos no están pidiendo ser asperjados, se está violando una ley elemental, una ley estatutaria de salud, y en la cual se le está imponiendo por esa fuerza del Estado un riesgo a esta comunidad. Y de esto no vemos ninguna alternativa compleja para manejar este problema dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Segunda parte, transición energética y energías renovables. El año pasado, cuando se estaba discutiendo la ley de financiamiento, debo decirlo públicamente, nos sentamos con el Ministerio de Hacienda a firmar un acuerdo para que las energías renovables no convencionales en Colombia quedaran exentas de IVA. Uno. Segundo, dentro de ese compromiso estaba fomentar la electromovilidad. Los carros eléctricos enchufables iban a quedar exentos de IVA. Tercero, quedó pendiente el inicio de una conversación con el Ministerio de Comercio, porque imagínense esto es impresionante. El Ministerio de Comercio tiene limitado el número de carros que pueden llegar eléctricos a Colombia. A 1.500 años, 1.500, es decir, en 4 años llegan 6.000 carros eléctricos, no pueden llegar más, porque el carro 1.501 que entre tiene un arancel de más del 30%. Entonces ninguna industria automotriz está dispuesta a traerse el carro 1.501. ¿Quién va a querer vender el carro 1.501? Pues nadie. Entonces, cuando se habla de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, mire, es física mentira que se está promoviendo la electromovilidad, porque esta resolución del Ministerio de Comercio tiene un cap superior solamente hasta 1.500. ¿Eso quedó súper claro? Es decir, si seguimos como vamos con eso que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y esa resolución, dentro de la flota vehicular de Colombia, que supera los 12 millones, en los próximos años tendríamos 6.000 carros eléctricos. Por eso nos parece una burla total. Entonces, ¿qué pasó con ese? ¿Se acuerdan que yo les estaba contando que hicimos un acuerdo, no? ¿Saben qué hizo el ministerio con ese acuerdo? Lo negó. Nos tocó sacarles fotos. De mira, acá está el acuerdo. Y acá está la foto. Obviamente yo no me sentía el más feliz tomándome una foto con el ministro de Hacienda, pero la tomé a propósito. Y después le dijimos, ellos salieron a negarlo. Dijeron, jamás hicimos ese acuerdo. Y dijimos, mira, acá está el acuerdo. Y acá está la foto. Ah, no, es que ustedes entendieron mal. Entonces, ¿qué hicieron en la ley de financiamiento? Quitaron el artículo que ya estaba ahí. Y ustedes no me van a dejar que dejaron, no me van a creer que dejaron exentos. Combustibles fósiles los dejaron exentos. Y las mezclas con biodiesel. ¿No les llama la atención eso? Quitaron lo que nosotros teníamos de propuesta y dejaron esas exenciones. Ahora bien, le dijimos al gobierno nacional, mire, la ley 1715 promueve unos estímulos para las energías renovables, ok, de devolución del IVA. Pero esos estímulos
son insuficientes porque solo sirven para los grandes proyectos, como lo enunciaba el profesor. Todo está diseñado para estos grandes proyectos. Pero para lo que nosotros, yo les dije que les iba a hablar por regiones, la primera experiencia fue en Chocó, porque eso lo tuvimos que vivir con unas comunidades de Chocó y Cauca, lo de las versiones con glifosato. Parte de la argumentación viene de ahí. Ahora esta experiencia se las cuento desde La Guajira. Fuimos y le dijimos a la UCME, nos reunimos en Barranquilla el año pasado, mire, tenemos esta situación, tenemos un proyecto energético de aulas ambientales en la Alta Guajira y tenemos un problema con su ley y con lo que ustedes están formulando el Plan Nacional de Desarrollo. Porque ustedes hablan de devolución de IVA, pero solo aplica para grandes proyectos, pero no aplica para proyectos comunitarios ni para autogeneración domiciliaria, porque que a uno le devuelvan el IVA es complicadísimo. Eso lo puede hacer una empresa que puede invertir millones de dólares y puede invertir en abogados y papeleo, pero cualquiera de nosotros que quiera hoy tener energía solar en su casa lo podría hacer y se la puede vender a la red, perfecto, pero vaya y haga que le devuelvan el IVA. Entonces eso hace que de entrada un proyecto cueste un 19% más, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le dijimos, mire, necesitamos una exención del IVA y necesitamos también proponerlo para el Plan Nacional de Desarrollo. Nos dijeron, no, mire, esto es muy costoso, no. Yo les hablo abiertamente, acá hay una presión de la industria energética de fósiles muy grande para que esto no se dé. Enorme. Entonces con eso ha existido una limitación gigante para poder dar en Colombia esa transición hacia las energías renovables. El gobierno en este momento se ufana de que va a haber unos proyectos, seguramente ustedes lo vieron, de crecimiento de energía eólica. ¿Sí lo han escuchado? Pues muy bien, eso es real. De aquí a 2022, 2023, la participación de la eólica va a llegar al 4%. Interesante. Aclaremos que nuestros vecinos Uruguay, El Salvador, tienen una participación en eólica del 20 al 22%. ¿Sí? Solo les dejo ese dato como para que lo vayamos pensando. ¿Saben cómo está planeada la matriz energética de aquí al 2022-23? Listo, crece el 4%. Se contrae la hidráulica y crece las térmicas basadas en ¿qué? En carbón. Esa es la proyección, ustedes la pueden consultar. Insisto, esto también son fuentes públicas. Entonces uno dice, ¿dónde está la transición energética real? En eso estamos colgados. ¿Por qué? Porque estos beneficios tributarios, insisto, le apuestan específicamente gracias a esas grandes macroproyectos, pero los proyectos comunitarios, a la autogeneración, a la generación distribuida domiciliaria, miren, bloqueada. Ahora, con este tema energético allá, el último relato, la experiencia que hemos tenido con comunidades y los yacimientos no convencionales. Nos dicen, oiga, en Colombia hay unos yacimientos limitados de hidrocarburos. Entonces la respuesta de nosotros es, listo, apostémosle a las renovables no convencionales, descarbonicemos la economía en Colombia. La respuesta del gobierno es no, hay que apostarle a los yacimientos no convencionales, específicamente al fracking. Cuando empezamos a dar este debate, que eso se los conté a algunos de ustedes hace unos días, nos decían, oiga, pero ¿cuál es el problema del fracking? Ustedes hablan que esto es un riesgo para la salud pública. Si los componentes del fracking son los mismos que están en el quita esmalte, en el champú, ¿sí vieron ese argumento? En el lavavajillas, en los desodorantes, lo cual nos parecía completamente irrespetuoso. Entonces esa discusión la empezamos a dar desde el año 2014. Empezamos a indagar y a buscar argumentos. Y les voy a compartir en breve qué fue lo que encontramos dentro de esos argumentos. Nos hicimos 3 preguntas. ¿El riesgo del fracking existe o no? Segunda pregunta, ¿de qué magnitud es ese riesgo? Y tercera pregunta, ¿se puede mitigar ese riesgo o no? Primera pregunta, ¿el riesgo existe? Empezamos a buscar estudios. Revisión sistemática de la literatura, 794 estudios. 794. El año pasado, ahora deben haber más. Esos estudios, ¿qué nos dicen? 84% nos dice el fracking es un riesgo para la salud pública. El otro 16 dice, mire, yo no sé, hay incertidumbre, no le digo que no, tampoco que sí, pero 84 dice que sí. 87% de esos estudios me dicen hay deterioro de la calidad del aire. Y 69% de los estudios me dicen hay riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. Estoy hablando de estudios que son multicéntricos, es decir, han sido hechos en muchísimos países y que tienen obviamente un rigor estadístico. Cuando uno hila más despacio y dice, bueno, pero ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se desarrollan en las comunidades que vienen alrededor del fracking? Primero, partos pretérmino. Hay un estudio impactante de más de 10.000 mujeres embarazadas, de cómo se aumentan los partos pretérmino. Segundo, aumento de las enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Y tercero, un componente que se llaman enfermedades disruptivas endocrinas, que lo que hacen es que alteran el sistema endocrinológico humano en todas sus etapas de desarrollo, o sea, desde que una persona se está formando hasta que ya está en edad avanzada. Entonces le exponemos estos riesgos al Ministerio de Salud, que nunca ha querido participar en este debate. Hicimos una carta, la firmamos 2.000 médicos especialistas de todo el país.
poca atención le pusieron. Entonces va el primer argumento. Entonces, ¿existe el riesgo o no? Sí existe el riesgo. Ahora, ¿de qué magnitud es el riesgo? Lo que nos dice la industria del petróleo, y nos ha dicho el Ministerio de Ambiente, es que esos estudios que usted tiene no son relación causa-efecto, nos dicen ellos. Y nos decimos, ok, muy bien, tiene razón, no son causa-efecto porque yo no sé el componente y la molécula exacta que genera ese problema. Entonces, ¿qué tipo de asociación estadística hay? Algo que se llama justamente asociación positiva. Yo genero un hecho y se desarrolla un evento. Ellos me dicen, eso no es suficiente para tomar una decisión. Y les pusimos 2 ejemplos. Medicamentos para controlar el apetito: sibutramina y rimonabant. Rimonabant induce automutilaciones y suicidios. Y la sibutramina, paros cardiorrespiratorios. No existe la demostración de la relación causa-efecto. ¿Pero qué hay? Una asociación positiva. ¿Saben qué decisión tomó la Unión Europea y la FDA? Suspenderlos. Por solo la asociación positiva. Es decir, nuestra validación con esos argumentos estadísticos serían suficientes para determinar frenar esta técnica. Bajo eso que les acabo de decir, sí. Ahora, tercer punto ya para finalizar. ¿Este riesgo se puede mitigar? ¿Sí o no? Colombia dice que sí. La comisión dijo que sí. Pero cuando revisamos un estudio de finales del año pasado, el Reino Unido, que se sentó con 15 grupos de investigación, dice: el Reino Unido no tiene la capacidad técnica ni financiera ni el conocimiento para poder mitigar el riesgo de salud pública. Entonces no puede el Reino Unido, y ahora Colombia va a decir que sí. Si ustedes revisan en esos 3 casos, hay un factor común de lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo, y es los poderes del Estado que se arrojan sobre las comunidades altamente vulnerables, ya sea en bosques, porque estas personas que viven cerca a estas plantaciones de cultivos ilegales están en bosques, o en áreas de desierto, como estoy hablando de La Guajira, en zonas no interconectadas, o si no, incluso en poblaciones cercanas a las ciénagas, donde no existe ningún mecanismo de protección efectivo. De tal suerte que a nosotros el Plan Nacional de Desarrollo no nos gusta simplemente porque queramos decir que no, sino porque encontramos unas bases técnicas y sociales suficientes para rechazarlo y pedir las modificaciones necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo Prieto, del Movimiento Ambientalista Colombiano. Seguimos avanzando en este foro, Plan Nacional de Desarrollo, Pacto contra el Estado Social de Derecho. Como ustedes han podido escuchar y ver hasta el momento, tenemos representantes de varios sectores, del sector político, de la academia, especialmente de la Universidad Nacional, 10 grupos de investigación de la Universidad Nacional que han participado junto con la Comisión Colombiana de Juristas y Sede de Trabajo en la elaboración de este documento que se encuentra disponible en la red Pacto contra el Estado Social de Derecho. Estamos transmitiendo también por Facebook Live, la página de Sede de Trabajo, y por redes sociales con el hashtag, con el numeral Foro PND. Quienes quieran interactuar, hacer preguntas, hacer comentarios, con el numeral Foro PND en redes sociales, en Twitter. Y voy a, antes de darle la palabra a nuestro siguiente expositor, quedaría, después de este panel queda un panel más con 3 intervenciones también de academia, movimiento social y sector político, y después de eso sugiero que yo creo que va a haber tiempo suficiente para hacer comentarios y hacer preguntas, pero una vez finalizadas estas intervenciones. Ahora voy a darle la palabra al representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, representante de la bancada Decentes e integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, que es la Comisión Económica, por donde entran estos proyectos, incluido el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, para volver otra vez al Congreso, que nos cuente cuál es la visión de la bancada Decentes y de la bancada alternativa sobre este Plan Nacional de Desarrollo. Representante, muchas gracias. 15 minutos. 15 minutos, gracias. Gracias, Mario, muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Cordial saludo a Mario, Natalia, a Camilo que se fue, el profe Darío, y a todos ustedes, profesores, estudiantes, comunidad general. Muy contento de estar en mi alma mater. Yo soy egresado de esta universidad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Humanas. Estudié mi maestría en Economía, gracias, aquí mismo, y ahora estoy adelantando mis estudios de doctorado acá en la universidad. Soy 1000% Nacho, y bueno, retomando mis estudios de doctorado, que los dejé hasta la mitad
mientras que terminábamos el año pasado, que fue un año electoral muy turbulento. Soy miembro de la Comisión Tercera, como lo dijo Mario, de la Cámara de Representantes, que es una de las dos comisiones económicas, la tercera y la cuarta. Entra por acá tipos de proyectos como la Ley de Financiamiento o el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. Y me correspondió, por parte de la bancada alternativa, ser uno de los ponentes de esta discusión. Estuvimos en todo el proceso del debate de lo que se llama de lo que es el primer debate antes de entrar en plenaria, que es comisiones conjuntas, Senado y Cámara. Radicamos una ponencia alternativa, perdón, una ponencia negativa al plan de desarrollo, seguro lo comentó mi compañera Ida Bella, que también es ponente, y trabajamos juntos. Y ahorita pues nos va a seguir correspondiendo el debate ya en plenaria de un plan de desarrollo que seguro se va a debatir y se va a aprobar. Yo quise hacer una presentación y menos mal funcionó el video bien, porque es muy numérica la que quiero traerles, digamos, por el espacio académico y darle como lugar a la discusión. No, todavía no. Y poder dar algunos datos y una forma de comprender el debate del Plan Nacional de Desarrollo en estos 15 minutos. Evidentemente podemos abordar muchos temas, como va a ser durante toda la mañana, y por eso celebro este espacio y mi equipo está aquí presente tomando nota de las diferentes intervenciones. Voy a hacer una lectura macroeconómica y la voy a hacer porque este espacio se puede prestar para algo que no se hace en el Congreso, que es muy triste que no se haga en el Congreso, y es de país que contempla el Plan Nacional de Desarrollo. Y ustedes no me lo van a creer, pero eso no se discute en el Congreso. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, que plantea la política, la agenda política en los próximos 4 años de este gobierno, ¿cierto? ¿Cuál es su visión de país, de sociedad? ¿No? O sea, ¿qué es lo que comprende? ¿Cuáles son los conflictos que quiere resolver? ¿Cuál es la meta que quiere llegar como presidente y como gobierno en estos 4 años? Se los aseguro que eso no se dice ni mu en los debates en el Congreso. Nosotros en el fondo no hemos discutido un plan nacional de desarrollo, no hemos discutido un plan, no hemos discutido una agenda nacional y mucho menos hemos discutido una política de desarrollo que debería ser lo que se discutiría como Plan Nacional de Desarrollo. Lo que hemos discutido hasta el momento es, y seguro va a ser así, una gran concha de retazos, un gran rompecabezas de diferentes artículos donde cada ministerio colocó una partecita de lo que quisiera llevar, pero sin ningún tipo de reestructuración, de reforma hacia ciertos problemas principales que nos preocupan como sociedad colombiana. Tanto así que es un plan completamente desarticulado, es completamente desarticulado. Y quiero plantear esa discusión macroeconómica, en términos económicos y en términos macropolíticos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo contempla, seguro algunos de los expositores lo han dicho, contempla una ecuación fundamental, la gran ecuación fundamental, ¿no?, que según el presidente Duque es la